Hola, muy buenos días a todos. Estamos muy contentos de poder recibiros en este día de hoy, aun sabiendo que la situación actual es un poco complicada. Y esperamos que con los consejos que os vamos a ir dando durante esta presentación, pues podáis aplicarlos a vuestras fichas de manera inmediata. Entonces, en el día de hoy, el webinar va a tratar sobre Google My Business y os vamos a dar nuestros consejos desde la creación a la optimización de vuestras fichas. Yo soy Patricia, responsable de marketing operacional en Localloop, y estoy acompañada de Paulina, Customer Success Manager en Localloop. Hola a todos, muy buenos días y una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. En los próximos 20 minutos vamos a abordar los siguientes puntos. Por un lado, os haremos una presentación rápida del interés que genera Google My Business. Por otro lado, os mostraremos cómo debéis crear y validar vuestras fichas en una red de empresas. Por otro lado, os daremos los principales pasos que deberéis seguir o recomendaciones para mejorar este posicionamiento web, optimizar su visibilidad y, por ende, la conversión Drive to Store. También con respecto a la situación que estamos viviendo actualmente de cuarentena, de esta crisis sanitaria, hemos añadido un punto final referente al COVID-19 y cómo podéis gestionar vuestras fichas para así optimizarlas y que reciban el menor daño posible. Y por último, pasaremos a las preguntas y respuestas que resolveremos al final de la presentación y que os pido que las vayáis dejando, si os surgen alguna, en la pestaña de preguntas que os aparece en la parte superior del chat. Entonces, para hablar de iniciar este webinar, tenemos que iniciarnos un poco con la presentación de Google My Business. Entonces, entiendo que todos vosotros conocéis Google My Business, que en resumidas cuentas es la vitrina digital a vuestros establecimientos y es donde vamos a encontrar, tanto vosotros como los usuarios, la información relativa a vuestros establecimientos. Entonces, desde descripciones a imágenes, direcciones, horarios, etcétera. Como habéis visto vosotros mismos, ya no solamente por trabajar con fichas Google My Business, sino como usuarios, cuando realizáis una búsqueda local, son las fichas Google My Business las que aparecen en primera línea de manera sistemática. Entonces, ya sea como en el ejemplo móvil que aparece en pantalla, que estas fichas os redirigirán normalmente a la sitio web de esta empresa, o como aparece en el ejemplo en el escritorio, como una visualización previa de esta búsqueda. Entonces, después de esto tenemos que tener en cuenta qué es lo que te hace aparecer en los mejores resultados de búsqueda. Para esto tenemos que hablar de los factores de posicionamiento de Google My Business. Entonces, hay tres criterios de posicionamiento. Por un lado hablamos de la distancia, que será la distancia entre el establecimiento y la posición del usuario o la zona de búsqueda. Por otro lado, hablamos de la relevancia, que será la coherencia entre la solicitud del usuario y la información presente online. Es decir, por ejemplo, en el ejemplo que aparece en pantalla en el escritorio, nosotros buscamos un supermercado bio en Madrid y lo que Google nos dará como respuesta será lo siguiente. Por un lado, nos responderá por un supermercado, seguidamente buscará un supermercado que sea bio, tercero, que esté abierto y, por último, que se encuentre en Madrid. Por último, dentro de estos factores de posicionamiento, hablaremos de la importancia. Entonces, dentro de la importancia son muchos los factores. Por un lado puede ser desde vuestra web a los backlinks que tengáis. Pero los principales en este caso serán, por un lado, tener en cuenta que toda vuestra información de vuestros establecimientos esté disponible en vuestra web, en fichas Google o Facebook, Waze, cualquier tipo de plataforma en el que estéis presente. Primero, esto, luego, si esta información es fiable y uniforme, es decir, por ejemplo, si esto lo decimos porque Google funciona como un cerebro humano, entonces os explico un poco mejor. Si vosotros, por ejemplo, le hacéis una pregunta a un amigo, ¿el bar de la esquina está abierto los domingos? Y él os responde que sí. Y esta misma pregunta posteriormente se la hacéis a otras dos personas y estas dos personas os responden que no. Entonces,
vosotros dudaréis de la información que os habrán dado estas 3 personas y tomaréis la información como poco fiable y no la tomaréis en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que Google hace la misma función. Es decir, él lo que va a hacer es comparar la información sobre vuestros puntos de venta con una multitud de plataformas y tomará solo aquella que sea fiable. Por último, dentro de los factores de posicionamiento encontramos el punto de reputación, que será vuestra nota media, el número de reseñas, las respuestas y la frecuencia de las respuestas que deis. Entonces, ahora que esta parte está entendida y entendemos que hay un trabajo de posicionamiento que es esencial para aparecer en los resultados de búsqueda, ahora tenemos que entender cómo nos buscan los usuarios. Entonces, para entender esto tenemos que tener en cuenta que Google va a diferenciar 2 tipos de búsqueda. Por un lado, las búsquedas directas y por otro, las indirectas. Entonces, las búsquedas directas, ¿cuáles son? Por un lado, serán aquellas que cuando buscamos un establecimiento en concreto, por ejemplo, en el ejemplo que aparece en pantalla, Eureka Kids Madrid, ilustra la notoriedad de la búsqueda y de la tienda. En este caso estoy buscando una tienda en concreto que sea Eureka Kids y que se encuentre en Madrid. Por otro lado, las indirectas serán aquellas que buscan una categoría o una actividad en concreto. Entonces, por ejemplo, si estoy buscando una tienda de juguetes en Madrid, aparecerá pues mi tienda, en este caso será una tienda de Eureka Kids, por su posicionamiento web. Por último, dentro de estas búsquedas indirectas, debo remarcar que existe otro tipo que se definen como de marca y son aquellas cuando buscamos una marca concreto que esté distribuida por un establecimiento. O sea, por ejemplo, si estoy buscando comprar juguetes Mattel en Madrid y que aparezca Eureka Kids. Como dato que debo remarcar, entre estos 2 tipos de búsquedas son las búsquedas indirectas las más utilizadas, que llegan hasta un 80%. Entonces, esto es lo que vemos que hay detrás del posicionamiento web, que es un gran trabajo. Entonces, llegamos a la parte que más os suele interesar. En este caso son las cifras. Entonces, Google pone a vuestra disposición varios KPI que debéis seguir para conocer el rendimiento de vuestras acciones Drive to Store. Entonces, si hay que definir unas prioritarias, os recomendamos seguir las siguientes. Por un lado, conocer el número de visualizaciones de vuestras fichas Google, tanto en búsquedas directas como indirectas, y las interacciones con los usuarios. Estas interacciones con los usuarios serán clics a la web, llamadas telefónicas o solicitudes de itinerario. Entonces, como os mostramos algunos de los ejemplos en pantalla de algunos de nuestros clientes, tenemos, por ejemplo, Segurcaixa Deslas y Carrefour, que hicieron un seguimiento de sus KPI entre 2018 y 2019 y han visto que estas interacciones han aumentado hasta un 43% en el caso de Adeslas y un 78% en el caso de Carrefour. Entonces, esta progresión es enorme, ya que afecta a decenas de miles de interacciones. Entonces, ahora que hemos presentado el interés que despierta Google My Business, vamos a ver cuáles son las grandes etapas a seguir para crear y validar las fichas de una red de empresas. Entonces, para esto, tenemos que seguir 6 grandes etapas que van desde la auditoría de vuestra visibilidad a la validación de vuestras fichas. Entonces, vamos a empezar. Por un lado, hablamos de la auditoría. Entonces, lo primero que debéis llevar a cabo es una auditoría de las fichas. Yo no sé si estos datos los conocíais, pero el 80% de los usuarios consultan las fichas y las reseñas antes de decidirse a ir a un establecimiento. Entonces, es por esto que un punto de venta que no está bien referenciado puede suponer una gran pérdida de cifras de negocio. Entonces, es esencial remarcar que estos puntos, primero, ¿sois vosotros quienes gestionáis vuestras fichas? Si no es así, ¿sabéis si estas fichas existen? Y si estas existen, ¿tienen un propietario? ¿Están actualizadas? Ahí es donde deberéis comenzar la auditoría. A partir de aquí podemos pasar a la siguiente etapa, que será el directorio de datos. Entonces,
Es esencial que creéis este directorio de datos, ya que será posteriormente vuestra fuente de veracidad. Entonces, este repertorio podrá ser una ficha Excel, una base vuestra interna de datos o vuestra página web. Simplemente tenéis que tener una base de datos con información completa, que esté también correcta y que esté actualizada diariamente. Entonces, en la slide que aparece en pantalla os hemos listado un poco la información básica que deberéis rellenar en estas fichas en Google My Business. Por un lado será el nombre del establecimiento, también la dirección, la página web, los horarios, el teléfono, categoría principal y 1 o 2 fotos. Esta es, como repito, es como mínimo la información que deberéis rellenar en vuestras fichas en Google My Business. Por otro lado, hablamos de la siguiente etapa, que será cargar vuestros establecimientos o subir la información. Entonces, seguido a todo lo que hemos visto hasta ahora, deberéis cargar una plantilla Excel con vuestra información, con la información que habéis completado anteriormente. Entonces, esta plantilla os permitirá crear e indicar toda la información de vuestros establecimientos. Este fichero debe contener al menos 10 establecimientos, si queréis crear seguidamente un grupo de establecimientos. Entonces, una vez esta carga haya terminado, podéis ver que vuestras fichas aún no están validadas y es por eso que tendréis que crear una cuenta de grupo de establecimientos. Esta cuenta de grupo de establecimientos tiene 3 beneficios. Por un lado, la centralización de la información, es decir, tener una vista única de todos vuestros establecimientos, lo que os facilitará un poco más el trabajo. Por otro lado, la validación simplificada de vuestras fichas. Y, por último, una gestión compartida con varios usuarios de confianza. Digamos que existen 2 maneras de validar las fichas. Por un lado tenéis por agencia, que será un poco el ejemplo de cómo trabajaríamos nosotros, que será, nosotros creamos una dirección de email genérica para compartir con la empresa y desde ahí lo gestionan todo. Y, por otro lado, será por empresa, que será básicamente crear un grupo de establecimientos y dar un acceso único a los usuarios. Para crear vuestro grupo de establecimientos, primero tendréis que hacer directamente esto desde la página Administrar los establecimientos. Entonces, Google os va a pedir rellenar un formulario con toda la información que deberéis marcar sobre la empresa, como por ejemplo el nombre o las direcciones. Y normalmente el tiempo de creación puede llevar hasta 3 meses, es un poco largo. Así todo, Google especifica que os va a llevar este tiempo durante el proceso de creación. Una vez esta cuenta esté validada, todas vuestras fichas estarán hechas. Gracias a este procedimiento vais a ver que podréis validar las fichas de los establecimientos, pero se puede dar un caso en concreto y particular, que son aquellas que ya tienen un propietario. Entonces, ¿cómo podemos recuperar una ficha que ya tiene un propietario? Entonces, por un lado, se trata de una persona que ya conocéis, en cuyo caso tan solo tenéis que pedirle la transferencia de la propiedad, o si no, desde vuestra cuenta de Google My Business deberéis primero pedir la propiedad, rellenar un formulario, esperar unos 7 días a que el propietario de esta ficha os responda y este propietario podrá, por un lado, aceptar, rechazar o ignorar. Entonces, si él acepta, fenomenal, porque habréis recuperado la ficha y podréis validarla fácilmente. Si la ignora, debéis pedir un código de acceso que se enviará por correo normal al establecimiento. Y, por último, si la rechaza, ahí es cuando es más complicado y deberéis reiniciar el proceso. Entonces, por ahora os hemos presentado los puntos principales desde la creación a la validación de fichas y ahora mi compañera Paulina os explicará los mejores consejos para optimizar la visibilidad de estas fichas, además de presentaros un poco de cómo podéis tratar vuestras fichas en el momento actual con la crisis sanitaria. Muchísimas gracias, Patri. Bueno, pues ahora vamos a pasar a este punto, que es la optimización de fichas. Esto es
Una vez que ya hayan recuperado la propiedad de sus fichas y que toda la información en Google está bien unificada junto con la información que ya tienen en su página web, como por ejemplo en el localizador de tiendas y demás plataformas en las que ya están presentes, pues ahora es importante comenzar con un trabajo de optimización. Esto con el fin de que encuentren sus negocios en todos los resultados de búsqueda y por supuesto también que además de que lo encuentren, también lo escojan. Entonces, sobre esto voy a hablar de 3 temas. El primero de ellos va a ser la optimización de la información. En segundo lugar, va a ser cómo tomar el control de la relación con sus clientes a través de las fichas locales. Y por último, vamos a hacer un paréntesis para hablar un poco sobre la gestión de fichas de establecimientos durante esta crisis sanitaria. Esta lista no es, por supuesto, exhaustiva, ya que Google ofrece muchísimas otras características, algunas de las cuales van a depender mucho de las categorías de los establecimientos. Y pues no es posible hacer un recorrido completo en solamente 20 minutos, pero por favor no duden en contactarnos para cualquier pregunta específica sobre este tema y si no, nos pueden ir ya dejando preguntas en el chat que aparece ahí en la parte superior derecha. Bueno, entonces para comenzar con esta parte de optimización, vamos a hablar en primer lugar de las categorías. ¿Qué son las categorías? Bueno, es una herramienta que a menudo no es explotada por los usuarios y que realmente es una pieza clave en la estrategia de posicionamiento web, ya que estas categorías van a determinar los resultados de búsqueda Google en los que apareces. Es importante saber que Google va a permitirte añadir una categoría principal y hasta 9 categorías adicionales en tus fichas. Y de verdad es muy, muy importante aprovecharla. Lo vamos a ir viendo por qué. Para entender mejor, en el ejemplo que les estoy mostrando, que es de nuestro cliente Verdecora, ellos se dedican a la jardinería, muebles de decoración, alimentación animal. Ellos, por ejemplo, han utilizado como categorías las diferentes ofertas de negocio que tienen. Es decir, en el ejemplo 1 estamos viendo que si hacemos una búsqueda como tienda de jardinería Torrelodones, van a aparecer en la búsqueda. En un ejemplo 2 estamos haciendo la búsqueda con otra categoría. En este caso es una tienda de decoración de jardín en Torrelodones. Y vemos que también va a aparecer. En un tercer ejemplo, la categoría que estamos utilizando, que todo esto de lo que estoy hablando, hago un paréntesis, son búsquedas indirectas, es decir, estamos utilizando la categoría más la ubicación. En este caso va a ser una tienda de alimentación animal Torrelodones. Y vemos que también aparece. ¿Por qué? Porque ellos han integrado en sus categorías las diferentes ofertas de negocio que tienen. Ahora, muchas veces se preguntan, bueno, pero ¿cómo hago para seleccionar mis categorías? La primera pregunta que se tienen que hacer es ¿qué es lo que la gente busca, la gente que estaría interesada en mi negocio? Vamos a poner un ejemplo. Si tienen, por ejemplo, un centro de belleza, es muy probable que los principales clientes estén buscando un lugar para masajes, un centro de cuidado facial o un centro de depilación, por ejemplo. Bueno, pues justamente estas palabras son las categorías que tenemos que utilizar para rellenar esta parte en el back office. Por otro lado, también es importante remarcar que si la red geográfica de sus establecimientos es muy estrecha, ¿a qué me refiero? Que si hay más de un establecimiento en la misma calle, por ejemplo, o en la misma zona, pues vamos a ayudar a que aparezcan ambos establecimientos en las búsquedas utilizando las categorías. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una tienda de electrodomésticos, pues además de utilizar esta categoría, también podremos utilizar tienda multimedia, por ejemplo, y de esta forma ayudar a que el algoritmo reconozca ambos establecimientos y aparezca en las búsquedas, aún estando en la misma calle. Una vez que ya se hayan respondido a estas preguntas, a qué es lo que mis posibles clientes estarán buscando, pues ahí en ese momento es en donde ya podrán rellenar sus categorías. Ahora voy a pasar a otro tema que también es importante, que son los atributos. ¿Qué son los atributos? Estas son etiquetas que caracterizan a tus puntos de venta, como por ejemplo si es accesible con silla de ruedas, si hay una buena relación calidad-precio, si hay un ambiente festivo o si por ejemplo estás aceptando pagos con cheque. Es importante saber que hay 2 tipos de atributos. Unos van a ser los subjetivos y estos
no pueden ser modificados porque los atributos subjetivos van a salir de encuestas realizadas por Google a los usuarios después de desplazarse a algún lugar, o si no, también vienen de las reseñas. Entre más palabras se utilicen en las reseñas que dejan los usuarios, el algoritmo de Google lo va a detectar y automáticamente va a decir, bueno, pues sé que en este lugar hay un ambiente festivo, por ejemplo. Pero hay otros atributos que ustedes mismos pueden modificar y estos son los atributos objetivos y esto lo pueden hacer desde el back office de Google My Business. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues son, por ejemplo, los medios de pago, la accesibilidad, y estos se pueden determinar directamente desde el back office. Ahora, ¿por qué son tan importantes estos atributos? Bueno, pues porque resulta muy interesante que al hacer, por ejemplo, una búsqueda por voz, vamos a tener, tendemos a hacer una búsqueda más larga, que es a lo que le llamamos long trend. ¿A qué me refiero? Si estamos buscando un restaurante, si le hacemos una búsqueda por voz, vamos a hacer una búsqueda de tipo busca un restaurante abierto, donde sea accesible con una silla de ruedas y que además tenga Wi-Fi. Mientras que si hacemos esta búsqueda de restaurante en nuestro móvil o en el ordenador escribiéndolo, únicamente vamos a poner restaurante en Bilbao, no vamos a escribir tanto. Es por eso que es muy importante agregar los atributos porque de esta forma tenemos más posibilidades de que el negocio aparezca al hacer una búsqueda por voz también. Bueno, pues también quiero remarcar que estos atributos van a depender mucho de las categorías. Cada categoría va a dar acceso a diferentes atributos. Es decir, un restaurante no tendrá los mismos atributos que pudiera tener, por ejemplo, un centro médico. Es por eso que hace un momento yo hablaba de que las categorías son muy importantes y van a ser la base de la estrategia. Vamos a ponerlo de una forma diciendo que sin categorías no hay atributos y de eso va a depender muchísimo. Entonces, una vez que ya pasamos esto, que ya tenemos nuestras categorías y nuestros atributos, ahora vamos a hablar de la imagen de la marca, que hay que tomarla mucho en cuenta y con esto yo voy a hablar de las fotos. Bueno, ya todos sabemos que es muy importante tener una buena foto de portada y también tener un logo de calidad en nuestras fichas. Sin embargo, lo que las empresas a menudo no saben es que hay un impacto directo entre el número de fotos de una ficha y su posicionamiento. Es decir, la medida en que el establecimiento aparecerá en las consultas relacionadas con su categoría. Y por otro lado, también tiene un impacto directo con la conversión. Y por consecuencia, esto va a ser con el número de contactos generados, es decir, el impacto en el tráfico web to store. Aquí en la pantalla es un estudio realizado en 45,000 instituciones y aquí se muestra que en establecimientos con 100 fotos, estos establecimientos aparecen 7 veces más en las búsquedas indirectas que el promedio, el cual aparece 2 veces menos que la media. Además, el número de contactos generados también mejora drásticamente, ya que en promedio un establecimiento con 100 fotos genera 27 veces más solicitudes de itinerario que la media, mientras que un establecimiento con una sola foto va a generar un 75% menos. Es por eso que es muy importante esta parte de las fotos, no es únicamente para que visiblemente la ficha sea agradable o se vea bien, se vea bonita, sino que realmente hay un impacto detrás, un impacto en el posicionamiento gracias a las fotos. Bueno, ahora voy a pasar a otro punto que son los horarios excepcionales. Este es un ejemplo típico de información esencial a actualizar y que puede tener un gran impacto en el SEO y en la percepción de los usuarios directamente con su marca. Aquí voy a hablar de 2 casos que pudieran presentarse, en los cuales es importante indicar los horarios excepcionales. Uno de ellos va a ser, por ejemplo, los días festivos. Es importante que incluso si los horarios de tu establecimiento no van a cambiar, aún siendo festivo, es muy importante marcarlo de cualquier forma. Y por otro lado, están los días habituales, normales o horarios normales, en donde es necesario por alguna u otra razón modificar los horarios, como puede ser en estos momentos que lo estamos viviendo, en donde muchos establecimientos tienen que modificar sus horarios o incluso cerrarlos, que lo vamos a ver más adelante, pero es muy importante señalar este tipo de cambios. Bueno, en cualquier caso, como lo comento, es importante señalarlo y porque
¿Qué sucede? Si no lo señalamos, como lo vemos en el ejemplo de la derecha, seguramente ustedes ya lo han visto en varias ocasiones, si no indicamos que ha cambiado el horario o que sí está abierto el establecimiento aún siendo festivo, va a aparecer como en la derecha, en color naranja, y va a aparecer que el horario podría cambiar. Sin embargo, si lo indicamos en este día festivo, ya sea cerrado o abierto, no importa, pero que está bien indicado en esta fecha, el horario, Google lo va a mostrar como en el ejemplo de la izquierda y lo va a marcar en verde diciendo que es un horario en festivo. De esta forma estamos mandando un mensaje a los usuarios diciendo, hey, aunque es un día festivo, aunque es en Nochevieja, yo estoy abierto este día y puedes venir a visitarme. Eso da más seguridad a los usuarios para trasladarse. Todo este tipo de elementos va a permitir mejorar el posicionamiento de las fichas y por lo tanto es más probable también que aparezcan en los resultados, incluso para clientes que no estaban buscando específicamente tu negocio. Bueno, hasta aquí he hablado de los puntos más importantes para la optimización de fichas, como son las categorías, los atributos, las fotos y los horarios excepcionales. Pero ahora vamos a llegar a una situación. Ya que hayan completado todo esto, ustedes los negocios van a aparecer en las búsquedas, pero van a aparecer tu negocio aparecerá entre otros muchos más. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que el usuario elija tu negocio? Bueno, pues aquí lo primero que el usuario tomará en cuenta va a ser la reputación online de los establecimientos. ¿Y cómo vamos a hacer para gestionar esta reputación online? Bueno, pues lo primero que aconsejamos es que respondan a las opiniones. Lo primero que hay que hacer simplemente para reflejar una buena imagen y ser elegido es simplemente responder a las reseñas por razones principales. La primera va a ser la relación que hay con el cliente. Si respondes a una reseña, se va a notificar al usuario que dejó la reseña. Por lo tanto, estás mostrando un interés de que lo escuchas y vas a tener más posibilidades de que este mismo usuario regrese aún si la reseña fue negativa. Además de que también estás haciendo que probablemente, si dejó una reseña negativa, que probablemente después la elimine y de esa forma aumentar tu nota media. Por otro lado está la imagen de marca. El 97% de los usuarios de Internet que leen las reseñas también leen las respuestas dadas. Entonces, si respondes a una reseña, no nada más estás respondiendo a este usuario, a esta persona que la ha dejado, también estás enviando un mensaje al resto de usuarios, a los miles de usuarios que van a leer la reseña y también tu respuesta. Entonces, automáticamente estás enviando un mensaje a miles de personas. Y por el otro lado está el SEO. Responder a las reseñas envía una señal positiva a Google diciendo que estás activo, que estás respondiendo y que tu ficha está al día y actualizada. Ahora, por supuesto que no va a bastar únicamente con responder a las reseñas. Para atraer a clientes al establecimiento también hay que trabajar para mejorar la nota media y aumentar el número de reseñas, ¿vale? Eso se puede lograr pidiendo a los clientes satisfechos que dejen reseñas en tu ficha. Simplemente así es posible y listo. Ahora, ¿pero cómo preguntarles? Bueno, pues la primera es hacerlo directamente, pero, o sea, directamente al salir ellos o estando en cajas es posible solicitarlo, pero es muy probable que el cliente se lo olvide, que en el momento diga, sí, la voy a dejar y después salga de la tienda y olvide completamente. Hay otra opción que es enviar invitaciones masivas por correo electrónico. Esta opción no la aconsejamos nosotros. ¿Por qué? Porque va contra las directrices de Google. Si bien es fácil hacerlo porque podemos enviar diferentes invitaciones masivamente a correo electrónico, pero va contra las reglas de Google, que es a lo que le llaman review gating. Y por el otro lado, también hay una tasa de apertura muy baja, del 14%, y además de que el tiempo de apertura es muy largo. Es por eso que esta opción, además de que no es muy efectiva y de que sobre todo va contra las directrices de Google, puede incluso llegar a bloquear tus fichas o incluso suspenderlas si se utiliza este tipo de opción para enviar invitaciones. Hay otra solución que es la que creemos la más adecuada
y es el que se envíen invitaciones también en cuanto salgan de la tienda, pero por otro canal que son los mensajes SMS. Hasta el momento hemos visto que tiene una tasa de apertura muy alta, mucho más alta que la de los correos electrónicos. Todos va a ser mucho más fácil que cuando recibimos un mensaje lo vemos inmediatamente, mientras que un correo o pensamos que es spam o si no, simplemente lo dejamos para más tarde y después lo olvidamos o terminamos borrándolo, mientras que un mensaje tenemos más tendencia a abrirlo inmediatamente. Es por eso que hemos visto que hay mucho más éxito y además la tasa de conversión también es más alta, con un 40%. Es por eso que hasta ahora es lo que hemos visto que funciona